Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os voy a hablar de cómo van a ir los impuestos en el 2024. Y sí, amigos, os voy a contar qué va a pasar el año que viene en cuanto a presión fiscal, en cuanto a impuestos que vamos a tener que pagar, si se van a reducir, si se van a aumentar. Y bueno, todo esto no es gracias a una bolita mágica que yo, froto y me da esos datos, sino que estos datos ya han sido presentados a Bruselas por parte de España y han quedado negro sobre blanco explicado cuáles son las pretensiones del gobierno para el año que viene. Recordemos un vídeo que hicimos hace poquito en el que se hablaba de que efectivamente habíamos conseguido recaudar más a través de la Seguridad Social, por aquí te dejo el vídeo, y en el que, pues finalmente se decía que, se buscaba conseguir que hubiera más gente afiliada a la Seguridad Social y se recaudara más, pero que se habían conseguido los objetivos de recaudación, al final había sido por esa subida que se había hecho en la Seguridad Social tanto a los trabajadores, la parte que paga la empresa y la parte que paga el trabajador, pero de manera más importante, esa subida que se había aplicado a los autónomos con ese nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Como os decía, ahí tenéis el vídeo y veréis cómo, se hace la previsión, se dice que claro que se va a conseguir esos objetivos porque va a haber más gente pagando impuestos, pero luego la realidad no es esa, la realidad es que se ha conseguido los objetivos porque se han subido las cotizaciones. Pues eso es lo que nos tememos para el 2024. Te voy a ir contando lo que dice ese informe que ha mandado España a Bruselas. Y en resumen, ¿qué dice ese presupuesto del 2024 que hemos mandado a Bruselas? Pues algo que nos tiene que inquietar absolutamente todos, y es que vamos a seguir creciendo en esa carga impositiva que estamos ya soportando, que ya es insoportable. Pues todavía en el 2024 vamos a sufrir más carga impositiva. Y es que ya sabéis que hay diferentes maneras de hacer esto. Pues si necesitamos estar recaudando más, pues generemos más actividad, habrá más beneficios, se pagarán más impuestos, habrá más puestos de trabajo, más ciudadanos con dinero en el bolsillo para gastar, para pagar impuestos. Esa es la manera, vamos a decirlo así, que les puede parecer más complicada. La manera más sencilla, pues creando nuevos impuestos y subiendo los existentes, que es lo que se viene haciendo en los últimos años y es lo que está preparado para el 2024. En lugar de buscar esa eficiencia en el gasto, necesitar menos y así no tener que seguir subiendo los impuestos, pues está previsto seguir subiendo los impuestos, todavía recaudar más que el año pasado. Eso sí, no llegaremos a pagar todos los gastos que queremos hacer, seguiremos teniendo déficit, seguiremos consumiendo deuda, seguiremos aumentando la deuda que tenemos como país. No nos olvidemos que esa deuda no es otra cosa que impuestos diferidos, no es otra cosa que una partida enorme de intereses que tenemos que pagar cada año en esos presupuestos generales del Estado. Pues ahí hay una partida enorme solo del pago de intereses. Cuanto más crezca esa partida de pago de intereses, menos dinero disponible tendremos para invertir en cosas totalmente necesarias para nuestro país, como por ejemplo es ese cambio de modelo productivo, esa digitalización de nuestro sector empresarial, esa ganancia de tamaño a nuestras empresas. Pues todo eso cada vez hay menos fondos para destinarlo ahí porque cada vez tenemos que pagar más intereses. Así que no nos olvidemos que la deuda son impuestos diferidos que pagaremos más adelante y pues eso de que la deuda nunca se paga, estamos pagando intereses y estamos aumentando la deuda cada año. Y estos presupuestos nos dan un dato muy interesante para el 2024 y es que habla de que los ingresos totales de las administraciones públicas representan el 42% del PIB. ¿Esto qué quiere decir? Que de todo lo que somos capaces de generar como país, el 42% se lo lleva el Estado. El 42% se lo lleva el Estado en este 2024. Eso es lo que está previsto. Y puedes decir tú, ¿y esto del 42% qué supone? Pues estamos hablando de 648.660 millones de euros. Eso es lo que todos los años se lleva el Estado de esa riqueza que generamos entre todos los españoles. ¿Y qué pasa con los impuestos? Pues que ya le hemos dicho a Bruselas que vamos a recaudar más en impuestos. ¿Y cuánto vamos a recaudar en impuestos? Pues según este presupuesto, 382.755 millones de euros en impuestos.
Estamos hablando de que pretenden recaudar un 7,5% más que en el 2023, que ya el 2023 fue récord histórico de recaudación de impuestos. Un 7,5% más. Claro, aquí permitidme esta reflexión. Si aumentamos esta presión fiscal sobre los ciudadanos, pero también sobre las empresas, claro, al final cada vez somos menos competitivos. El ciudadano cada vez tiene menos dinero para gastar, para consumir, para generar movimiento en la economía. Y las empresas cada vez tienen menos dinero para invertir y además ya de primeras son menos competitivas que otros países que tienen una menor presión fiscal. Pero además, ya sabéis, lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, por aquí tenéis un vídeo, muy importante que empecemos a diferenciar lo que es la presión fiscal de lo que es el esfuerzo fiscal. Y es que la presión fiscal la vamos a calcular sobre el total de la población, el PIB. Sobre ese total vamos a calcular esos impuestos. Pero en el caso de España, que tenemos unas tasas de paro increíbles, que tenemos, bueno, pues la situación que tenemos, empresas pequeñas, claro, el esfuerzo fiscal que tiene que hacer cada uno de los que sí contribuyen con impuestos, pues es de los más altos del mundo. De los más altos, bueno, vamos a decir de la Unión Europea, para no meternos en lío, que seguro que hay países por ahí que todavía lo tienen más alto. Pero de los países de nuestro entorno tenemos ese esfuerzo fiscal más alto y claro, eso es lo que tenemos que medir, el esfuerzo, lo que tiene que esforzarse cada ciudadano que paga impuestos, cuánto le supone de todo lo que genera. Porque claro, si nos hacemos trampas y lo contamos sobre el total de la población, cuando tenemos tasas de paro muy por encima de la media europea, gente que no está contribuyendo, tenemos un problema de concepto. Así que muy importante que distingamos entre esfuerzo fiscal y presión fiscal. Y sí, te voy a pedir que te suscribas. Suscríbete, que necesitamos llegar al 1.000.000, que hay que cambiar las cosas, que esto no puede seguir así, que nos tenemos que dar cuenta que la clase productiva, ese mercado productivo de trabajadores, de empresarios, que son los que generan los recursos para todo lo demás, pues hay que apoyarlo y hay que dejarlo que se desarrolle y no apretarlo y ponerle trabas en la rueda y bueno, ya el colmo es denostarlo públicamente, insultarlo. Eso es ya lo peor que te puede pasar. Bueno, pues eso tiene que cambiar. Si llegamos a 1.000.000 de seguidores, podremos tener más influencia y por eso te pido que te suscribas. Es gratis. Además, si puedes compartir este canal con todos aquellos que entiendas les pueda interesar este contenido, pues mejor que mejor. Y además, te voy a decir una cosa más. En YouTube tenemos otro proyecto que también está en las principales plataformas de podcast. Se llama Emprendimiento de Guerrilla y tenemos contenido diario sobre ya no tanto la situación económica, ya no tanto las obligaciones, etcétera, etcétera, sino sobre cómo podemos poner en marcha un negocio rentable. Hablamos de todas esas técnicas, estrategias, habilidades que pueden ser interesantes a la hora de hacer que tu negocio sea rentable. Búscalo aquí en YouTube, Emprendimiento de Guerrilla. Te suscribes y si no, en cualquier plataforma de podcast. Gracias. Pero vamos con los impuestos que pretenden subir para el año que viene. Estamos hablando de que pretenden aumentar en un 8,8% los impuestos sobre la renta, patrimonio y otros, alcanzando los 202.162 millones de euros. Estamos hablando de que, bueno, un incremento menor al año pasado, pero que los incrementos se van sumando, ¿eh? Es decir, el año pasado se subió un 12,8, ya partiendo de ese 12,8 que subió, ahora subimos otra vez un 8,8. No podemos estar subiendo siempre al mismo ritmo porque entonces directamente nos quitarían todo el dinero de la cuenta, que estamos ahí. Claro, a ver, al final esto funciona como lo que te conté de la seguridad social. Bueno, vamos a conseguir más ingresos de la seguridad social porque vamos a tener más gente cotizando. Bueno, pues sí, has conseguido más ingresos en la seguridad social, pero no ha sido porque tengas más gente cotizando. De hecho, tienes menos. Ha sido porque has subido las cuotas de la cotización, porque has subido los impuestos. Pues aquí pasa exactamente igual. El Estado le dice a Bruselas que va a tener más gente trabajando. No sabemos de dónde se saca esa previsión y bueno, pues que al final va a tener más recaudación. Sin embargo, la realidad es que lo que se pretende es seguir subiendo los impuestos en todos sus tramos y en todas sus variantes, quitando bonificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le decimos también a Bruselas? Pues que también vamos a aumentar esa recaudación de los impuestos indirectos, por ejemplo el IVA, en un 6,3%, una recaudación de 175.305 millones de euros. Y aquí volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cómo se puede recaudar más por IVA? Bueno, pues se puede recaudar más por IVA subiendo los tipos. Bueno, no sabemos si van a subir los tipos, si van a quitar algunas reducciones de tipos que existieron para compensar pues, la crisis de la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, pero entendemos que los tipos más o menos van a seguir igual. Entonces, ¿cómo van a conseguir recaudar más? Bueno, pues puedes recaudar más porque hay más actividad, porque hay más dinero que está gastándose y más dinero que está pagando IVA. Bueno, eso es una manera. O
que es la que llevamos sufriendo en los últimos años y la que sufriremos en este 2024, porque los precios siguen subiendo. Cuando algo que costaba 100 ahora cuesta 120, el IVA de 120 pues es más que el IVA de 100. ¿Hemos generado más riqueza? ¿Hemos producido más? No, simplemente estamos recaudando más sobre lo mismo. Estamos repartiendo miseria. Eso sí, la mayor parte se la lleva el Estado. ¿Cotizaciones a la Seguridad Social? Bueno, pues prevén una subida, otra vez, un aumento del 6,4%, con el aumento que ya hubo el año pasado, acumulado. Bueno, pues un 6,4% más. Y dices, bueno, ¿y aquí cómo se puede conseguir esto? Bueno, pues ya lo vimos el año pasado. Ponemos este sistema de cotización por ingresos reales, que, bueno, pues no le iba a subir a la gran mayoría de los autónomos, no le iba a subir la cuota que tenían que pagar a la Seguridad Social. El resultado es que se ha recaudado muchísimo más, sí que ha subido esa cuota a la Seguridad Social para la gran mayoría de los autónomos, pero es que además, bueno, pues tenemos el MEI, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, lo subimos 0,6% más, y de todos los trabajadores, de todas las personas que cotizan a la Seguridad Social en España, aumentamos la recaudación. Bueno, pues este año igual, seguramente suban el MEI otra vez y bueno, pues eso haga que volvamos otra vez a tener que pagar más de cotización a la Seguridad Social. Ellos esperan un 6,4% más de recaudación. Así que, como veis, el presupuesto para el 2024 sigue la misma línea. En lugar de trabajar para ser más eficientes, reducir gastos que no son necesarios, utilizar mejor ese dinero público, lo que vamos a hacer es aumentar los ingresos. Y ya sabéis que para aumentar los ingresos tenemos dos vías. Aumentar la generación de riqueza, más empresas, más trabajadores trabajando, más consumo, etcétera, etcétera. O, que es la opción en la que estamos, más impuestos. Y eso es lo que se pretende en el 2024. Aumentar esa carga fiscal y disparar hasta el infinito el esfuerzo fiscal que tienen los españoles a la hora de contribuir a las arcas del Estado. Así que mucho me temo que para el 2024 más de lo mismo, más impuestos, más recaudación y, ojo, todavía más gasto público. Aunque vamos a incrementar esa recaudación de impuestos, todavía vamos a incrementar más el gasto, con lo que vamos a seguir generando deuda, generando déficit, generando impuestos diferidos. En fin. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Si quieres te puedes suscribir, le das hasta la cabeza, aceptas las notificaciones, y si lo que quieres ahora mismo es, bueno, pues seguir informándote de todas estas cosas que tienen que ver con la economía, con el emprendimiento, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.